Hola, bienvenidos a esta inmersión hecha a tu medida. Hoy nos vamos a sumergir en la NIF 15, Buenísimo. usando la guía que nos compartiste. Lo que queremos hacer es ayudarte a entender mejor cuándo algo realmente se puede considerar como ingreso Ajá. y que dan adhesiones, comprender las complejidades que traen las famosas obligaciones de desempeño. Claro, Listo para desentrañar todo eso. por supuesto. A veces pensamos que el reconocimiento de ingresos es algo sencillo, Sí. pero la NIF 15 nos muestra que no es tan simple como parece. Incluso situaciones comunes, como una membresía de gimnasio que no se usa, pueden tener un impacto en cómo una empresa reporta esos ingresos. Eso de la membresía de gimnasio me intriga. ¿Cómo es posible que algo que no se usa pueda afectar los ingresos? Bueno, la NIF 15 introduce este concepto de rotura, Ajá. que se refiere a los bienes o servicios que los clientes no han usado, a pesar de haber pagado por ellos. Ya. En el caso de la membresía, la empresa debe considerar la posibilidad de que no todos los clientes usen su membresía durante el periodo que pagaron. Esto significa que la empresa no puede reconocer todos los ingresos por adelantado, sino que los debe distribuir a lo largo del tiempo, considerando la probabilidad de que el cliente realmente use el servicio. Entiendo. O sea que, a pesar de que una empresa reciba el pago completo, digamos al inicio, no puede registrarlo como ingreso inmediatamente. ¡Oh, qué saco! Debe considerar ese riesgo de rotura Ajá, y ajustar cómo reconoce ese ingreso. interesante. La NIF 15 busca que se refleje la realidad económica de la transacción. Claro. No se trata solo de cuándo se recibe el dinero, sino de cuándo se transfiere el control del bien o servicio al cliente y se ha cumplido con la obligación de desempeño. Y hablando de obligaciones de desempeño, podríamos profundizar un poco más en este concepto. ¿Qué las hace tan especiales en el contexto de la NIF 15? Claro. Las obligaciones de desempeño son el corazón de la NIF 15. Son las promesas que la empresa le hace a sus clientes para entregar bienes o servicios específicos. Identificarlas correctamente es crucial para determinar cuándo y cuánto ingreso se puede reconocer. Entonces, digamos, si una empresa vende un producto simple, como una camiseta, la obligación de desempeño es simplemente entregar esa camiseta. En ese caso sí. Pero la NIF 15 se vuelve realmente interesante cuando las transacciones son más complejas. Ya veo. Imaginemos un software que se vende con un paquete de servicios como instalación, actualizaciones, soporte técnico. En este caso, cada uno de estos servicios podría considerarse una obligación de desempeño separada. O sea que la empresa no reconoce todos los ingresos de la venta del software de una vez, sino que debe dividirlos entre esas diferentes obligaciones. Exactamente. Y para complicar un poco más las cosas, Claro. la NIF 15 introduce el concepto de series, que se aplica cuando varios servicios que podrían parecer independientes, ¿Sí? en realidad están tan interrelacionados que deben considerarse como una única obligación de desempeño. Series. Suena que se puede poner complejo esto. ¿Podría darnos un ejemplo para entenderlo mejor? Claro. Piensa en un servicio de suscripción a una plataforma de música, ¿no? Ya. A primera vista, podríamos pensar que la empresa tiene múltiples obligaciones de desempeño. Da acceso a la música, ofrecer recomendaciones, permitir la creación de listas. Claro, cada una de esas funciones parece un servicio distinto. Sin embargo, la NIF 15 argumenta que en este caso todos estos servicios están tan entrelazados que forman una serie que contribuye a la experiencia del cliente. Ajá. No son servicios individuales, sino un paquete que solo tiene valor en su conjunto. Ya entiendo. Entonces la empresa no reconocería los ingresos por separado por cada función, sino por la suscripción en su conjunto. Exacto. La clave para determinar si es una serie es analizar si los elementos son interdependientes Ya. y si el cliente los valora como un conjunto y no como servicios separados. Interesante cómo la NIF 15 nos lleva a mirar más allá para identificar correctamente esas obligaciones de desempeño. Y eso es solo una de las muchas complejidades que la NIF 15 introduce en el reconocimiento de ingresos. Pero no te preocupes, estamos aquí para ayudarte a navegar por este mar de conceptos Se me parece perfecto. y comprender cómo aplicarlos en la práctica. ¿De acuerdo? Suena a que tenemos mucho más por explorar. Exacto, aún queda mucho por descubrir. Ahora que entendemos mejor este concepto de obligaciones de desempeño, Sí. la siguiente pregunta clave sería, ¿cuándo se reconoce el ingreso? Esa es la pregunta del millón. Después de todo, el momento en que se reconoce un ingreso puede tener un gran impacto en los estados financieros de una empresa. Precisamente, la NIF 15 distingue entre dos métodos principales para reconocer ingresos, a lo largo del tiempo y en un punto en el tiempo. ¿Y cómo se decide cuál método usar? El factor determinante es la transferencia de control. Si el control del bien o servicio se transfiere al cliente a lo largo del tiempo,
Como en el caso de una suscripción, el ingreso se reconoce a medida que se presta el servicio. En cambio, si el control se transfiere en un momento específico, como la entrega de un producto físico, el ingreso se reconoce en ese punto en el tiempo. Entonces, en nuestro ejemplo de la plataforma de streaming en Isca, el ingreso se reconocería a lo largo del tiempo, ya que el cliente accede al servicio continuamente, ¿verdad? Correcto. Pero volvamos al ejemplo del software con instalación, actualizaciones y soporte técnico. Si cada uno de esos servicios se considera una obligación de desempeño separada, Sí. la pregunta es, ¿cuándo se transfiere el control de cada uno de ellos? Supongo que la instalación se completaría en un punto específico en el tiempo, por lo que el ingreso se reconocería en ese momento. Correcto. Pero, ¿qué hay de las actualizaciones y el soporte técnico? Ahí está la clave. Las actualizaciones podrían considerarse entregadas a medida que se ponen a disposición del cliente, lo que llevaría a un reconocimiento de ingresos a lo largo del tiempo. En cuanto a soporte técnico, dependería de cómo esté estructurado el contrato. Si el cliente paga por un servicio de soporte continuo, el ingreso se reconocería a lo largo del tiempo. Pero si paga por incidencias de soporte individuales, el ingreso se reconocería cada vez que se resuelve una incidencia. Es como si cada obligación de desempeño tuviera su propia línea temporal de transferencia de control, Exacto. lo que hace que el proceso de reconocimiento de ingresos sea un verdadero rompecabezas. Sin duda. Y para hacerlo aún más complejo, hay casos especiales que requieren un análisis más profundo. Por ejemplo, las licencias y regalías. Hablando de licencias y regalías, mencionaste que estos casos pueden ser un poco complicados. ¿Podrías explicarnos por qué? Claro. Con las licencias y regalías, la clave está en determinar si estamos otorgando al cliente el derecho de acceso a algo o el derecho de uso de algo. Esa diferencia es fundamental para el reconocimiento de ingresos. ¿Podrías darnos un ejemplo para ilustrar esa diferencia? Por supuesto. Imagina que una empresa de software otorga a un cliente una licencia para usar su software durante un año. En este caso, el cliente tiene derecho a usar el software, pero no tiene derecho a acceder al código fuente o a modificarlo. Eso sería un derecho de uso. ¿Y cómo se reconocería el ingreso en ese caso? Si el control del software se transfiere al cliente al inicio del contrato, por ejemplo, mediante la descarga del software, el ingreso se reconocería en un punto en el tiempo, al inicio del contrato. Y si se tratara de un derecho de acceso, cambiaría la cosa. Exactamente. Pensemos en un servicio de streaming de películas. El cliente paga por acceder a una biblioteca de películas, pero no tiene derecho a descargarlas o a usarlas fuera de la plataforma. En este caso, el cliente tiene un derecho de acceso. Entonces, ¿cómo se reconocería el ingreso en este caso? Como el cliente accede al servicio de forma continua durante la vigencia de la suscripción, el ingreso se reconocería a lo largo del tiempo, a medida que el cliente consume el servicio. La distinción entre derecho de acceso y derecho de uso puede ser sutil, pero tiene un impacto significativo en el momento del reconocimiento de ingresos. Exactamente. Y esa es solo una de las muchas complejidades que la NIF 15 introduce en el mundo de la contabilidad. Definitivamente. Hemos cubierto mucho terreno, desde la identificación de las obligaciones de desempeño hasta la distinción entre el reconocimiento de ingresos a lo largo del tiempo y en un punto en el tiempo, y la complejidad de las licencias y regalías. ¿Hay algo más que debamos tener en cuenta antes de concluir nuestra inmersión en la NIF 15? Sí, claro. Recordemos ese concepto de rotura que mencionamos al principio. ¿Cómo encaja eso en todo esto? Sí, ¿cómo funciona eso en la práctica? La rotura, como dijimos, se refiere a esos casos en los que un cliente paga por un bien o servicio, pero no lo utiliza completamente. Es un factor que puede afectar significativamente el reconocimiento de ingresos, especialmente en sectores como las aerolíneas, los hoteles o las empresas de telecomunicaciones. Sí, tiene sentido. Pero, ¿cómo se supone que una empresa debe predecir cuánta rotura va a haber? Suena bastante complicado. ¿Lo es? La NIF 15 exige a las empresas que estimen la rotura basándose en datos históricos, tendencias del mercado y otros factores relevantes. Y por supuesto, estas estimaciones pueden cambiar con el tiempo a medida que se dispone de nueva información. Entonces, una empresa que vende billetes de avión debe considerar cuántos pasajeros probablemente no se presentarán a sus vuelos. Exactamente. Ajustar sus ingresos en consecuencia. Y no solo eso, también deben considerar si tienen derecho a cobrar una cantidad adicional por la rotura, como una tarifa por no presentarse. Si es así, esa cantidad también debe tenerse en cuenta al reconocer los ingresos. Ya veo. La rotura añade otra capa de complejidad al reconocimiento de ingresos, obligando a las empresas a ser realistas sobre la posibilidad de que no todos los clientes utilicen plenamente los bienes o servicios por los que han pagado. Sin duda. Y esa es la esencia de la NIF 15. Reflejar la realidad económica de las transacciones, sin importar cuán complejas sean. Increíble. Hemos cubierto muchísima información en esta inmersión.
Desde la identificación de las obligaciones de desempeño hasta la distinción entre el reconocimiento de ingresos a lo largo del tiempo y en un punto en el tiempo, la complejidad de las licencias y regalías y la influencia de la rotura. Siento que tengo una comprensión mucho más profunda de la NIF 15 y sus implicaciones. Me alegro de oír eso. La NIF 15 es un estándar fundamental en el mundo contable y comprender sus principios es esencial para cualquier persona involucrada en la preparación o el análisis de estados financieros. Totalmente. Y aunque hemos profundizado bastante, también es importante recordar que este es solo el punto de partida. La NIF 15 es un estándar complejo y en constante evolución, por lo que siempre es buena idea mantenerse actualizado y consultar con expertos cuando sea necesario. Completamente de acuerdo. La mejor manera de dominar la NIF 15 es seguir aprendiendo y aplicando sus principios en la práctica. Para terminar, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo pueden los principios de la NIF 15, como el enfoque en la transferencia de control, la identificación de las obligaciones de desempeño y la consideración de la rotura, ayudarles a analizar las transacciones financieras en su propia vida? Esa es una excelente pregunta. Aunque la NIF 15 se aplica principalmente a las empresas, sus principios subyacentes pueden ser útiles para cualquier persona que quiera comprender mejor cómo funcionan las transacciones financieras. Al fin y al cabo, todos somos consumidores y participamos en transacciones económicas a diario. Interesante. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la NIF 15. Ha sido una experiencia realmente reveladora. El placer ha sido mío. Espero que esta información sea útil para nuestros oyentes. Y a ti, nuestro oyente, gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos haberte proporcionado las herramientas necesarias para navegar por el complejo mundo de la NIF 15. Hasta la próxima.